Muy buenos días a todos mis amados hermanos en Cristo. Les saludamos con todo nuestro cariño y nuestro amor. Quiero invitarlos hoy a nuestro devocional de costumbre. Hoy vamos a hablar de fe. Y quiero que miremos un pasaje que está en el Evangelio de Mateo, el capítulo 14. Y vamos a ver el versículo 22 en adelante, hasta el 33 posiblemente. Dice la palabra del Señor así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir adelante de él a la otra ribera, entre tanto que despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó a la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, volviendo a andar sobre el mar, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces diciendo, pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudáis? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Quiero que notemos algunas cosas aquí en este relato. La primera cosa que nos habla aquí es de la fe. La fe es un asunto de ponerla sobre algo. Su fundamento, la fe es una cosa que exige un fundamento, en otra palabra. Y ese fundamento o ese Dios sobre quien ponemos nuestra confianza, allí es donde va a surgir el efecto. La Biblia dice que es pues la fe la certeza de tener lo que no vemos. La fe tiene que entonces estar anclada sobre algo. Voy a poner un ejemplo sencillo. Si tú te vas a sentar en una silla, ¿qué es lo que hace que tú puedas sentarte allí en la silla? Pues es la fe de que esa silla le puede soportar, le puede aguantar, le puede sostener. Y tú te sientas allí tranquilo, o nos sentamos allí tranquilos. Yo estoy aquí por lo menos en una silla y sé que esa silla no se va a caer. Entonces, así mismo funciona la fe. La fe sola no es nada. Pero la fe puesta sobre algo ya tiene un fundamento, y ahí sí ya ella puede operar. Si nosotros ponemos nuestra fe en el Señor, Él nos garantiza que todo irá a salir bien. Entonces, Él nos está llamando aquí, o nos está dando una lección tremenda sobre la fe. Dice que Jesús, en primer lugar, despidió la multitud y se fue él a su oficio, a orar. Y él se fue aparte y le dio la orden a los discípulos que se fueran al otro lado del mar. Y dice que ya la barca estaba en medio del mar, azotada. Pero había una dificultad allí, o había allí un problema. La barca iba con solo los discípulos. Jesús no estaba allí. Y las olas comenzaron a venir. Tal vez los discípulos, cuando se sentaron en esa barca para transportarse al otro lado, ellos fueron confiados en que la barca los llevaría hasta el otro lado. Su fe estaba puesta sobre la barca.
Pero había otro asunto mucho más profundo. Jesús no estaba allí. Total que la fe de los discípulos no podía estar puesta entonces en Jesús. La pusieron sobre la barca, que era el elemento que ellos vieron, y sobre él trabajaron. Cuando vienen las tormentas, entonces ellos comienzan a clamar. Pero ocurre algo. Jesús tal vez encuentra que ellos están necesitados, que ellos están pasando un momento muy difícil. Y eso suele suceder en nuestras vidas. Hay momentos en que nosotros pasamos tiempos difíciles, donde vemos que todo se está hundiendo, donde vemos que todo se está acabando, que no hay una gota más de vida. Y cuando estamos en esas angustias, parece ser que el Señor escucha, aunque no estemos allí tan postrados delante de Él, orando y adorándolo, pero parece que Él escucha. Aquí vemos un fenómeno especial. Él aparece a la cuarta vigilia de la noche. Dice que vino Jesús andando sobre las aguas. Y ellos se asombraron, se asustaron, se turbaron, diciendo, un fantasma. Tremendo. Así nos pasa a nosotros a veces. Tenemos dificultades en nuestra fe. Tenemos unas crisis de fe a veces difíciles. Y se debe a que no hemos puesto nuestra fe sobre el Dios Todopoderoso, que nos garantiza que Él puede arreglar el asunto, que nos garantiza que Él es el que puede pasarnos al otro lado y defendernos de las tormentas, quitar de sobre nosotros el problema, porque aquí lo vemos a Él caminando sobre las aguas, una cosa que es de verdad asombrosa, pero para Él no había ninguna limitación en eso. Él podía caminar sobre las aguas. Cuando ya se identifica, Jesús le dice a los discípulos, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú. Ese Pedro quería afirmar y asegurarse si era Jesús o quién era. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Si eres tú, manda que yo vaya y camine también sobre las aguas. Él le dijo, ven, pues no hay ninguna limitación, no hay ningún problema, hágale, venga. Y dice que Pedro, descendiendo de la barca, andaba también sobre las aguas para ir a Jesús. Pero note una cosa acá. Al ver, dice el versículo 30, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Mira eso que pasó. Cuando él puso sus ojos y su fe y su confianza en el viento, en la tormenta, vio la dificultad, inmediatamente su fe fue efímera allí. Su fe ya no tenía fundamento, su fe ya no tenía la fortaleza poderosa que es Cristo Jesús, no la tenía en ese momento, y por lo tanto Pedro comenzó a hundirse. Eso pasa en nosotros. Y hoy nuestra reflexión es esta. Posiblemente estamos metidos en un momento de nuestra vida, en una circunstancia difícil, donde no podemos ver para dónde coger, ni cómo resolverlo. ¿Y por qué está pasando eso? Es la pregunta. ¿Por qué me está pasando eso en este momento? Es porque estamos quitando los ojos de nuestro Señor Jesucristo, que lo puede todo, que Él resuelve todo, porque para Él no hay nada imposible. Y Él nos está llamando también, nos está haciendo como un tratamiento y una prueba en nuestra fe. Hay momentos en la vida que también el Señor nos lleva a probar nuestra fe al máximo, al punto extremo donde ya nosotros decimos, aquí se acabó todo, aquí no hay más nada. Pero el Señor sabe venir como un fantasma, sabe venir en el momento que necesitamos. Él sabe llegar ahí en ese momento y decir, oiga, allí está mi hijo, y Él de alguna manera está confiando todavía en mí. Entonces viene y acude a resolver nuestra preocupación, nuestro afán, nuestra angustia, nuestra
dificultad que estemos pasando allí. Jesús le reprende a Pedro. Dice que Pedro al ver el viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Ahí clamó Pedro. Ahí ya la fe de Pedro estaba puesta exactamente en el punto correcto, en Jesús. Oh, qué glorioso. Cuando sabemos corregir nuestra manera de enfocarnos o nuestra manera de enfoque, allí es cuando al mirar a Jesús y al poner nuestra confianza en Él y al asegurarnos de Él, Él nos salva, Él nos levanta. Dice que al momento, extendiendo Jesús la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe. ¿Sabe qué, Pedrito? Tú te has desenfocado en un momento y por eso tienes problema. Tú miraste para otro lado. Tú te detuviste mirando más la ola que a mí. Y yo soy el Dios eterno, que no hay límite conmigo. No hay nada que yo no pueda hacer. Era lo que el Señor le estaba diciendo así. ¿Por qué dudas de esa fe que debes tener y de esa autoridad que yo tengo para contigo, de esa fuerza y el poder que yo tengo y te doy para que puedas resolverlo? Y cuando ellos subieron a la barca se calmó el viento. Mira, qué bueno. Porque Jesús y Pedro ambos estaban andando sobre las aguas. Y allí cuando ya Jesús entra a la barca entonces tiene un marinero muy importante que se llama Jesús. Y cuando Él es el que va dirigiendo nuestra barca, no nos hundimos. Cuando le damos ese derecho a Él, que Él sea el que dirige nuestra barca, allí vamos bien. Cuando ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, en Cristo Jesús, ahí tenemos la respuesta. Entonces el papel que nosotros vamos a comenzar a jugar allí con Él en la barca es reconocer que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Aquí ellos reconocieron que Él es el verdadero Hijo de Dios. Jesucristo es el verdadero Hijo de Dios y dijeron, a Él vamos a adorar. Y siguieron su camino, pero ya estaba el capitán del barco allí sentado al frente y tenían toda su fe enfocada en el objeto correcto que es Jesús. Y entonces de esa manera pudieron tener un viaje feliz y terminar bien. Yo quiero que hoy tú entiendas esta verdad. Tu fe debe estar enfocada en Jesús, no en otra cosa. Tu fe debe estar allí. No te distraigas, no te desenfoques. No deje que las olas, la enfermedad o el problema de la deuda te desenfoque. Enfócate en Jesús y Él tendrá cuidado de ti. Quiero dejarle de último lo que dice el Salmo 91 en el versículo 14. Dice el Señor así, por cuanto en mí ha puesto su amor o su confianza, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé, con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré, lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Qué poderoso es nuestro Dios y qué bendición poder poner nuestra fe sobre Él. Dios bendiga su decisión hoy y su misión es hoy venir a la presencia del Señor y decir, Señor, yo confío en ti y no me quiero desenfocar. Señor, muchas gracias porque tú nos retas a confiar en ti, a seguirte a ti, a estar dependiendo de ti y a estar adorándote y glorificándote a ti, dándote muchas gracias porque tú siempre vas con nosotros. Tú no te has apartado ni te has alejado de nosotros. Somos nosotros los que nos alejamos, pero tú permaneces allí. Gracias, Señor. Bendigo a cada persona que está escuchando esta lección esta mañana. Pido, Señor, que tú toques sus corazones y ellos se aferren a ti y puedan continuar ese camino que tú nos has puesto a caminar y que verdaderamente reconozcamos que tú eres el Hijo de Dios, el que no hay nada imposible para ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Bendiciones a todos y nos volvemos a ver.